aguda. Se puede dividir en dos fases. Hepatitis de incubación corta, que es una infección viral que ocurre ya sea en forma esporádica o epidemia. La lesión hepática es parte de una infección generalizada, pero normalmente predomina lo que es en el cuadro de la clínica. Es una infección muy común en el hígado y puede constituir un problema grave de salud pública en casos de aglomeración, por ejemplo en bases militares, hospitales, campos, etc. El virus se transmite generalmente por la vía intestinal oral. También se puede transmitir por la sangre durante la fase aguda de la enfermedad. El virus se encuentra presente en las heces y sangre durante la etapa en donde predomina y las fases agudas durante la enfermedad ictérica, y en las heces y sangre en la forma anictérica de la enfermedad. Ocasionalmente se observa en portadores asintomáticos. El periodo de incubación es de 2 a 6 semanas. En la segunda tenemos la hepatitis de incubación prolongada, que es la hepatitis sérica, que es una infección viral transmitida generalmente por la inoculación de la sangre contaminada o sus derivados, aunque estudios recientes han demostrado también que esta está en la vía fecal y oral. Este virus es semejante al que causa la hepatitis infecciosa, pero sus características inmunitarias son distintas y la inmunidad cruzada es nula o muy ligeramente entre ambas enfermedades. El virus se encuentra solamente en la sangre y en los tejidos de la persona infectada y no siempre se excreta por la vía intestinal. El periodo de incubación es de 6 semanas a 6 meses. Los datos anatopatológicos son idénticos a los de la hepatitis infecciosa. El cuadro clínico también es semejante, pero existe el antecedente de una inyección. Es más frecuente en personas de edad avanzada y su instalación es más insidosa que súbita. En lo anterior, unido al mayor periodo de incubación, frecuentemente permite la diferenciación clínica, pero en muchos de los casos el tipo exacto puede ser determinado. Ok, la hepatitis A. La hepatitis A es una de las enfermedades que se transmite por el consumo de agua. Es una de las dos enfermedades que se transmiten por el consumo de agua, porque son solamente dos. Y aunque suele propagarse por ciertas prácticas sexuales también. Provoca una infección leve con recuperación completa al cabo de una semana. Entre los síntomas más comunes están la fiebre, la pérdida del apetito, los calambres en el estómago y la ictericia. Está compuesto por 4 polipéptidos que son la cápsida codificada en la región P1. Estas proteínas indican que los proteinentes del virus son el BP1, BP2, BP3 y BP4, y las proteínas no estructurales se codifican en las regiones P2 y P3. La hepatitis B se transmite sobre todo cuando es por sangre, semen u otros líquidos corporales de una persona infectada. Incluso las cantidades microscópicas entran en el cuerpo de una persona no infectada, provoca cirrosis, cáncer de hígado, y aunque si se detecta a tiempo se puede tratar y evitar, es una de las enfermedades más peligrosas. La vacuna para la hepatitis B ha hecho que baje un poco su incidencia. La virología es el VHB y pertenece a la familia de los hepatovirus y afectan preferentemente los hepatocitos, si bien se ha afectado en pequeñas cantidades del DNA, el riñón, el páncreas y células mononucleares. La hepatitis C es una enfermedad que se transmite por la exposición a sangre contaminada, que suele producirse por transfusiones de sangre, hacerse piercing o tatuajes con
instrumentos que están contaminados, y aunque la transmisión sexual también es posible, a diferencia de las otras enfermedades, esta no tiene vacuna. Causa inflamación de hígado, lo que da partida a daños hepáticos graves. La virología está clasificada como el tercer género y es un virus esférico de aproximadamente 50 milímetros de diámetro con una envoltura glicoproteica que contiene lípidos, y su genoma, es una molécula de RNA de cadena simple. La hepatitis D es una enfermedad que afecta solo a las personas infectadas por hepatitis B, ya que el virus de hepatitis D necesita de la hepatitis B para vivir, pero esto hace que la simultaneidad entre ambos sea muy grave y se transmite por vía sanguínea a través de agujas o instrumentos afectados. Compartir cuestiones de higiene personal como el cepillo de dientes, el contacto sexual sin protección, etcétera. Su virología es causada, al igual que la hepatitis B, por el VHD y está considerada como una de las formas más graves de la hepatitis viral. La hepatitis E se transmite igual que la hepatitis A, por agua, hielo, verduras sin lavar, etc. A diferencia de la A, no cuenta con ninguna vacuna. Su prevención pasa por extremar las medidas higiénicas y evitar el consumo de bebidas y alimentos contaminados. Su virología es el VHE y es responsable de infecciones hepáticas agudas y autolimitadas. El paciente hepático. El manejo del odontólogo con el paciente cirrótico o hepático posee ciertas particularidades, ya que el paciente se encuentra medicado, tomando ciertos fármacos de alguna manera vulnerable, no me está coagulando igual, entonces puede ser un poco peligroso el trabajar con ciertas cirugías este, o ciertos procedimientos, pero las manifestaciones orales del paciente cirrótico o hepático son básicamente la presencia de manifestaciones orales en pacientes con cirrosis, tales como la aparición de hemorragias, petequias, hematomas, ictericia de las mucosas, sangrado gingival, glostis, y puede ser concomitante a la aparición de otros signos y síntomas de difusión hepática, y su detección podría indicar una descomposición de la cirrosis. Por otra parte, el tratamiento con diuréticos ocasiona disminución de la cantidad de saliva. ¿Esto qué quiere decir? Que como consecuencia pueden haber aparición de caries, inflamación gingival, candiasis, y además hay indicios obtenidos a partir de la experimentación con animales que me indica que en la cirrosis puede existir retraso de cicatrización y formación, por ende, y en la formación de hueso esponjoso también hay retraso. Manifestaciones clínicas. El cuadro clínico es extremadamente variable y va desde una infección asintomática sin ictericia hasta un cuadro fulminante. Las fases son la fase prodrómica, que en ella encontramos la rapidez de la instalación, que varía desde súbita hasta insidosa, con malestar general, fatigabilidad, síntomas respiratorios y anorexia severa y desproporcionada al grado de intensidad de la enfermedad. Son frecuentes las náuseas, los vómitos y puede aparecer diarrea. Generalmente hay fiebre, pero rara vez pasa de 39 grados. El dolor abdominal generalmente es ligero y constante en el cuadrante superior derecho o en la mitad derecha. También se pueden presentar este tipo de síntomas, pero se agrava con movimientos bruscos o de fuerza. En la fase de la ictericia clínicamente observable aparece después de los 5 o 10 días, pero puede existir desde la iniciación, y hay pacientes que nunca llegan a presentar ictericia clínicamente aparente. Con la instalación de la ictericia a menudo se intensifican los síntomas
y seguidos de una mejoría clínica progresiva, pues. En la fase de convalescencia encontramos que hay una mejoría progresiva, sensación de bienestar, reparación del apetito y desaparición de la ictericia, del dolor abdominal y fatigabilidad. Los signos, que también son manifestaciones clínicas. La hematomegalia se presenta un poco más de la mitad de los casos. Es moderada y frecuentemente, en la mayoría, de un día para otro. A menudo hay dolor en cuanto a la palpación del hígado. El 15% de los casos ahí es plenomegalia y puede haber otro tipo de sensibilidad en el vaso, especialmente cervical. Los signos de toxemia general varían de mínimos a acentuados. Los datos del laboratorio. La fórmula blanca está normal o baja y pueden haber linfocitos anormales o linfocitos virales. Es común la proteinura ligera. La bilirrubina a menudo procede de la aparición de la ictericia y durante la primera fase de la ictericia normalmente hay heces alcohólicos. Hepatocelular con aceleración de la floculación de la cefalina. Títulos de transaminasas. La síntesis del ácido está deprimida y hay disminución de la esterificación del colesterol, aumento de la gamma globina y en la variedad de Las pruebas funcionales hepáticas pueden también ser sugestivas de obstrucción. En la hepatitis sérica se puede presentar el antígeno de Australia y la biopsia hepática generalmente muestra las alteraciones morfológicas características. Gracias. Tratamiento. Ok. En el tratamiento existen diversos tipos de tratamientos según cada enfermedad hepática que se presenta en el paciente. Ok, tenemos el tratamiento para la hepatitis A. Se necesita reposo absoluto durante el tiempo que dure la enfermedad, una dieta nutricional baja en grasas saturadas, como mantequilla, aceites, y también evitar el consumo de azúcares alto, recomendada para el caso del paciente en particular. Evitar el consumo de alcohol y no automedicarse con antiemíticos o pastillas para los vómitos. Tratamiento de la hepatitis B. Cuando es aguda, la hepatitis B desaparece por completo del organismo en menos de 6 meses. Por el contrario, si la enfermedad dura más de 6 meses y se hace crónica, puede acarrear complicaciones más graves como insuficiencia hepática, cirrosis y cáncer de hígado. El tratamiento en todos los casos estará centrado en mantener el bienestar a través de la buena alimentación y la implementación de hábitos de vida saludables. Este puede incluir reposo, abstención del consumo de alcohol, acetaminofén y otros medicamentos o drogas. Existen diferentes medicamentos antivirales que se usan para tratar la enfermedad si su duración es mayor a 6 meses. Todo esto recetado por un médico especializado. Tratamiento para la hepatitis C. En la mayoría de los casos, el tratamiento consiste en la administración de medicamentos antivirales. Cuando la hepatitis se hace crónica, lo más probable es que sea necesario un trasplante de hígado debido a las complicaciones derivadas de la enfermedad. El tratamiento para la hepatitis D. Hasta el momento no hay un tratamiento específico para este virus. El único medicamento aprobado para el tratamiento de la hepatitis tipo D, para el que se recomienda ser administrado por menos de un año. Es importante señalar que en múltiples oportunidades se han presentado recaídas luego de la suspensión del tratamiento. Esa es la razón de que se recete por un tiempo tan dilatado. Y por supuesto, mantener un estilo de vida saludable, o sea, hacer ejercicio, comer balanceado, no consumir alcohol y evitar a toda costa el fumar. Y por último tenemos el tratamiento para la hepatitis E.
No existe un tratamiento específico para la hepatitis E. Por lo general suele remitir de manera espontánea y no es necesaria la hospitalización. Y debe evitarse la automedicación. Es recomendado el reposo, buena nutrición y evitar el consumo de bebidas alcohólicas y el uso de medicamentos no prescritos. A pesar de no haber un tratamiento específico para este tipo de hepatitis, un medicamento antiviral puede resultar muy útil en muchos casos, por lo que en ocasiones suele ser recetado por el médico tratante. Encontramos la interconsulta. Esta ocurre si, por ejemplo, nos llega a nuestra consulta odontológica un paciente hepático. Lo que se debe hacer es explicarle al paciente de buena manera, sin ofenderlo, por supuesto, que es necesario que sea evaluado por un médico especialista para observar qué tan avanzada está la enfermedad y cuáles son sus complicaciones, y que le asigne un tratamiento para que pueda volver a su estado de salud normal. Protocolo a seguir por el odontólogo. Un paciente con antecedentes de algún tipo de hepatitis viral, sobre todo de la hepatitis B, hace que el odontólogo indague más sobre 3 aspectos fundamentales. Tenemos el daño hepático acumulado, la condición funcional o hepática, metabólica y hemostática, y potencial infectante. Debemos recordar que todo esto hay que indagarlo, pero sutilmente, para que el paciente confíe en nosotros y no se sienta ofendido. Por lo tanto, se deben tomar medidas de seguridad antes y durante y luego del procedimiento o tratamiento odontológico, como usar ropa de tipo quirúrgico, desechable, gorro, tapabocas, doble gorro, doble guante, máscara de bioseguridad y cubrebotas. Realizar el tratamiento en un horario de poca actividad en el consultorio. Preparar el instrumental, material y equipo. Elementos para limpieza y desinfección. Implementar técnicas de barrera. Mantener el área desinfectada y esterilizada. Reducir al máximo el número de sesiones de tratamiento. Preparar gasas y toallas humedecidas con material desinfectante para limpieza de instrumental, área de trabajo y eliminación de contaminantes. Luego de que se termine el procedimiento odontológico, se debe desechar gasas, algodones, baberos, descartables, agujas, etc. Se debe hacer una desinfección del consultorio y una esterilización del instrumental. ¿Cuál es el instrumental? Las espátulas, tijeras, pinzas, etc. Y también de equipos como la turbina y el micromotor. Es importante resaltar que si hay instrumentos punzantes se deben manejar con extremo cuidado, ya que el operador o el asistente se pueden pinchar y contagiarse de la hepatitis. Encontramos los riesgos del odontólogo. El odontólogo está en constante riesgo al darle una atención odontológica a una persona con hepatitis, ya que hay la posibilidad de contagiarse, pero esto no quiere decir de que se le debe discriminar a un paciente que posea este tipo de enfermedad. Por otra parte, los riesgos que el odontólogo corre es ser contagiado por la enfermedad. Esto puede ser por pincharse con una aguja, él ha tenido contacto directo con la mucosa del paciente, como por ejemplo la de la anestesia. También por la saliva del paciente, por ejemplo, las partículas de saliva que se expulsan al momento de la limpieza. También instrumentos punzantes al momento del lavado y esterilizado. Para prevenir este accidente debemos observar todas las precauciones universales de la Asociación Dental Americana, es decir, considerar a todos los pacientes como potencialmente infecciosos y utilizar medidas de barrera. Es importante destacar que todo el personal sanitario debe estar vacunado de este virus y mantener una tasa de anticuerpos frente al antígeno de superficie de la hepatitis B. Complicaciones en la consulta. Existe la posibilidad de las hemorragias en los casos de lesión hepáticas importantes. Antes de llevar a cabo cualquier tipo de cirugía, debe comprobarse el tiempo de protombina para asegurarse de que es inferior a 2 veces el normal, que el valor normal es de 11 a 14 segundos. Si fuera superior a 28 segundos, si existe la posibilidad de hemorragia postoperatoria grave. También es aconsejable controlar el tiempo de hemorragia para comprobar la función plaquetaria, ya que la lesión hepática puede producir una reducción del reencuentro plaquetario. El tiempo de hemorragia debe ser inferior a 7 minutos. Los valores que exceden de 20 minutos pueden necesitar reposición plaquetaria previa a la cirugía y deben comentarse con el médico del paciente. Mi nombre es Otto Franco y voy a hablar sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La definición del síndrome de inmunodeficiencia adquirida es un conjunto de manifestaciones clínicas que aparecen cuando la
inmunodeficiencia que provoca la infección por VIH es muy acusada y nuestro sistema inmune es incapaz de defender a nuestro organismo. El sistema inmunitario es la defensa natural de nuestro cuerpo frente a los microorganismos infecciosos como las bacterias, virus y hongos capaces de invadir nuestro cuerpo. En la historia natural de la infección por VIH, el SIDA, del cual vamos a hablar, es la etapa más grave y se denomina síndrome porque el SIDA consiste en la aparición de una o diversas enfermedades. Estas enfermedades se desarrollan porque el virus provoca la destrucción lenta, continua y progresiva de una parte del sistema inmunitario. Es decir, que es más fácil que te enfermes de gravedad e incluso que mueras por infecciones que el cuerpo normalmente podría combatir. En concreto, el VIH ataca y destruye los linfocitos CD4. Cuando los niveles de estos linfocitos CD4 están por debajo de 200 por mililitro, sin tratamiento se estima que el tiempo de vida promedio después de la infección es de 9 a 11 años dependiendo del subtipo de VIH. La etiología. El VIH es un lentivirus del grupo de los retrovirus con tipo VIH1, que es el más extendido en todo el mundo, y VIH2, el cual solo se limita a algunas regiones de África. Estos virus tienen afinidad por las células que poseen receptor CD4, las cuales son linfocitos, colaboradores, macrófagos, monocitos y células dendríticas. La forma de transmisión. Para contagiarte de VIH, la sangre infectada, semen o secreciones vaginales deben ingresar en el cuerpo y esto puede suceder de varias maneras. Si tienes relaciones sexuales, puedes infectarte si tienes relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una pareja infectada cuya sangre, semen o secreciones vaginales ingresan en tu cuerpo. Y el virus puede ingresar en el cuerpo a través de llagas en la boca o de pequeñas fisuras que a veces se producen en el recto o en la vagina durante la actividad sexual. Por compartir agujas. Compartir parafernalia de drogas intravenosas contaminadas, las cuales son agujas y jeringas, te pone en alto riesgo de contraer VIH y otras enfermedades infecciosas tales como la hepatitis. Por transfusiones sanguíneas. En algunos casos el virus puede transmitirse mediante transfusiones sanguíneas. Actualmente en los hospitales y en los bancos de sangre de casi todo el mundo se realizan análisis de sangre para detectar anticuerpos del VIH, por lo que el riesgo de contagiarte de esta forma es muy bajo. Durante el embarazo o en el parto o la lactancia materna. Las madres infectadas pueden transmitir el virus a sus bebés, pero las madres seropositivas que reciben tratamiento para la infección durante el embarazo pueden reducir significativamente el riesgo para estos bebés. El VIH se puede diseminar si estos fluidos entran en contacto con membranas mucosas, las cuales las encontramos dentro de la boca, el pene, la vagina y el recto, o tejido dañado, el tejido que ha sido cortado o raspado. Y como un plus, el VIH no se puede diseminar a través de sudor, la saliva o la orina. Diagnóstico. Para diagnosticar este síndrome se realizan pruebas de antígenos y anticuerpos. Estas pruebas suelen implicar la extracción de sangre de una vena. Se realizan también análisis de anticuerpos, las cuales buscan anticuerpos contra VIH en la sangre o saliva, y también se realizan pruebas de ácido nucleico. Estas pruebas lo que hacen es buscar el virus real en la sangre, es decir, la carga viral que éste tiene en el cuerpo. Se realizan también pruebas serológicas, siendo ELISA una de ellas, la cual ELISA es el acrónimo en inglés para enzimoinmunoanálisis de absorción, y se trata de un examen de laboratorio comúnmente usado para detectar anticuerpos en la sangre. Si la sangre posee anticuerpos contra cualquiera de estas afecciones, lo más probable es que el paciente padezca de la enfermedad o la haya padecido recientemente. Por lo general, la prueba ELISA se utiliza como una herramienta de detección y se realiza antes de solicitar otros análisis más específicos. Y posiblemente el médico solicite esta prueba si el paciente manifiesta síntomas. También encontramos el Western Blot, el cual es una metodología en la cual distintas proteínas víricas se separan en función de su peso molecular mediante electroforesis en gel de poliacrilamida y se transfieren a una membrana de nitrocelulosa sobre la que se añade e incuba el suero del paciente. La unión antígeno-cuerpo se detecta mediante una técnica ELISA
y si el suero posee anticuerpos frente a una proteína, se produce una banda coloreada que define la reactividad en Western blot. Control de laboratorio de pacientes con VIH. Las dos medidas más comunes para evaluar la transmisión de VIH son el conteo de CD4 y la carga viral. El conteo de CD4, como ya sabemos, el VIH ataca y destruye las células CD4. Estos son un tipo de glóbulos blancos que se encuentran en el cuerpo y sin tratamiento el conteo de las células CD4 disminuirá con el tiempo a medida que el virus las ataque. Si el conteo CD4 de una persona disminuye a menos de 200 células por milímetro cúbico de sangre o por ml, será diagnosticada con SIDA. El tratamiento temprano y no efectivo ayuda a una persona a mantener el conteo de CD4 saludable y prevenir el desarrollo del SIDA. También encontramos la carga viral. La carga viral mide la cantidad de VIH en sangre. Si la carga viral de una persona es baja o indetectable, es menos probable que desarrolle SIDA o experimente su disfunción inmune asociada. También es menos probable que la persona transmita el VIH a otros cuando su carga viral es indetectable. Si toma sus medicamentos con constancia y el virus es indetectable, se considera que no puede transmitir el virus a una pareja. Mi nombre es Maydelin Cabezas y hablaré de la interconsulta. Todos los profesionales de salud necesitan intercambiar opinión con otras especialidades sobre la atención a determinados pacientes. Si el paciente ingresa a la consulta manifestando su enfermedad, es importante que el odontólogo conozca el estado de salud actual de su infección. Para ello sería de utilidad consultar al médico tratante si se desconoce el estatus del paciente. El odontólogo no deberá realizar ningún tipo de práctica ya que podría poner en riesgo la vida del paciente. Asimismo, la actividad asistencial del odontólogo como miembro del equipo de salud se ve limitada en relación a las interconsultas, a solo casos específicos y necesarios. En algunas ocasiones, las manifestaciones orales de la infección por el VIH requieren de atención especializada de interconsulta y de referencia a niveles de mayor complejidad. El riesgo del odontólogo. El odontólogo es considerado personal de alto riesgo a contraer infecciones por la gran cantidad de instrumentos punzopenetrantes y por estar expuestos a una gran cantidad de microorganismos a través del contacto con sangre contaminada, mucosas, secreciones bucales y respiratorias. El riesgo a tener un accidente se puede producir debido a que no existan las barreras ni los procedimientos que impidan el contacto con dichos microorganismos. Pero a pesar de cumplir cuidadosamente las normas de bioseguridad, el riesgo de tener un accidente es posible. El protocolo de bioseguridad en odontología. La atención odontológica a pacientes infectados con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, según los niveles de atención y el grado de complejidad, tiene carácter obligatorio. El protocolo de bioseguridad en odontología tiene como finalidad reducir el riesgo de transmisión de enfermedades infectocontagiosas, desde el paciente hasta los profesionales y colaboradores. Primero que nada, la apertura de la historia clínica es de vital importancia para todo paciente que acude a la consulta por primera vez. Es una guía para el profesional de la salud. Es un documento legal, privado y obligatorio donde se consignan las sensaciones anormales observadas por el paciente respecto a la fecha de aparición, la duración y los resultados del tratamiento. Además, se obtienen datos acerca del paciente con el propósito de identificar los problemas actuales de salud. Los procedimientos de la atención odontológica a pacientes con VIH-Sida se pueden dividir en dos grupos. El primero incluye los procedimientos de alto riesgo como cirugías simples, cirugías complejas, endodoncias, periodoncias, operatoria, odontología pediátrica y urgencias. En el segundo se refiere a los procedimientos de bajos riesgos, como la valoración clínica con respecto a diagnósticos,
las prótesis dentales, la ortodoncia y la toma de rayos X. Sin embargo, no se debe confiar en estas dos clasificaciones ni descuidar la bioseguridad y el autocuidado en la consulta odontológica. Todo el personal vinculado debe estar capacitado en las medidas universales de bioseguridad y deben disponer de elementos de barrera o contención para su protección personal, en cantidad y calidades acordes a los riesgos existentes en el lugar de trabajo, sean estos riesgos reales o potenciales. Las barreras protectoras para el personal de salud deben ser los guantes de látex, protectores oculares, mascarillas, ropa de trabajo, aislamiento del espacio en el que se va a realizar el procedimiento clínico, aplicación de cobertores a algunos instrumentos, aislamiento del campo operatorio según el procedimiento que se debe realizar y una succión de alto poder. Por último, las complicaciones de la consulta. Esto se puede ver estrechamente relacionado con el accidente laboral. Entonces, cuando algún tipo de accidente laboral o lesión por objeto cortopunzante ocurre al odontólogo, a su auxiliar o al personal que se encuentra en el área de trabajo, se debe tener en cuenta algunos parámetros para actuar de manera inmediata y específica y acertada. Teniendo en cuenta que la punción es frecuente en el área de trabajo, cuando ello ocurre se debe dejar sangrar la herida durante 30 segundos aproximadamente y luego lavarla con abundante agua o solución salina y gran cantidad de jabón, por supuesto. No se debe usar cepillo ni hipoclorito de sodio, ya que esto produce riesgos de escoriación. Se debe determinar la profundidad de la herida y si hay sangre visible en el instrumental con el que sucedió el accidente. Acto seguido se debe determinar el área donde se encontraba el dispositivo, ya sea en una vena, en una arteria o incluso en mucosa. Hay que verificar el diagnóstico consignado en la historia clínica y establecer si el paciente presenta resistencia farmacológica. En el caso de pacientes con VIH-Sida, si se encuentra en terapia antirretroviral. Por último, con esta información se debe informar a la coordinación del centro donde se elabora, al Departamento de Control de Infecciones y a la aseguradora de riesgos profesionales. Esta última realizará un registro adecuado y ejecutará el protocolo de rigor, especialmente cuando hay sospecha, en nuestro caso, de contagio de VIH. Inmediatamente se debe acudir a un centro de asistencia de salud y el facultativo estimará la necesidad de continuar con el proceso protocolario de atención.